Reciban un saludo de bienvenida. Queremos dar inicio a la presentación de la conferencia del día de hoy, que se llama Transformaciones de un cine hambriento, que estará a cargo de Juan Carlos Arias Herrera. Juan Carlos, como está reseñado en las invitaciones y en la difusión, es profesor asociado del Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Illinois en Chicago. Es también magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de aquí, de la Universidad Nacional de Colombia, y filósofo de la Universidad Javeriana. Es también, en uno de sus primeros títulos, realizador de la Escuela de Cine y Televisión de aquí de la Universidad Nacional. Y creo que es muy importante para mí y para la organización del evento este vínculo que tiene Juan Carlos con la Universidad Nacional, porque como ustedes van a ver a continuación, la conferencia es una reflexión sobre el cine brasilero en la década de los 60 y para acá, que es el resultado de una investigación de doctorado, como ya está dicho, pero en el origen está el realizador formado en la Escuela de Cine y Televisión de la universidad, con lo cual significa que este gesto de venir a compartir con nosotros la conferencia es un poco reanudar lazos, unos vínculos que están en el origen de la formación del pensamiento, de un pensamiento sobre el cine y sus implicaciones, no solo el cine en tanto que lenguaje y las implicaciones que éste tiene y la reflexión que puede provocar. Muchas gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido por este retorno a la universidad y a la reflexión sobre el cine y sobre el arte. Y muchas gracias a ustedes por estar acá. Bienvenido. Dale, buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Como ya les dijo Víctor, bueno, muchas gracias a Víctor que fue el que me invitó. Como ya les dijo, lo que voy a hacer es presentarles un poco en qué consistió mi investigación de doctorado sobre cine brasilero. Obviamente no tengo tiempo para contarles todo lo que alcancé a hacer, pero sí me interesa más o menos contarles de dónde surge la preocupación por el hambre y el cine en Brasil y por qué considero relevante el problema, y luego tuve que hacer una selección compleja de escoger de qué parte les iba a hablar. Como se dan cuenta, el trabajo cubre desde los 60, incluso desde antes, hasta el cine contemporáneo. Así que tuve que elegir una década y al final me decidí por la década del 70. Espero ahorita explicarles por qué, de alguna manera. Es la primera vez que presento esta investigación en español, lo cual es un gran placer para mí, pero prefiero más o menos seguir un texto e ir comentando para no perderme y sobre todo para aprovechar muy bien el tiempo que tengo. Y quería empezar en una primera parte contándoles un poco cuál fue la motivación de la investigación, por qué pensar el tema del hambre y por qué específicamente en el contexto del cine en Brasil. Y quería introducirlo a través de una escena de una película del famosísimo director brasilero Glauber Rocha, que tal vez muchos conozcan, del que solo voy a hablar muy poco para no repetir lo que ya se ha dicho de él. Su película Barravento de 1963. Les leo la escena que me interesa. Después de haber vivido en la ciudad por varios años, Firmino, que es el personaje central, decide volver a su pueblo natal, una pequeña villa de pescadores descendientes de esclavos africanos que fueron llevados a Brasil durante tiempos de la colonia. No mucho parece haber cambiado desde que Firmino se fue. La vida en el pueblo todavía gira alrededor de las largas jornadas de pesca y de los rituales de candomblé,
2 actividades dirigidas a un mismo propósito, aliviar el hambre. Ahí tienen por eso las imágenes de todos los habitantes del pueblo en medio de la pesca. Cuando los habitantes del pueblo decidieron dejar de aventurarse mar adentro en pequeñas balsas individuales, la pesca se convirtió en una actividad comunal en la que participaba la mayoría de hombres del pueblo. Ahí ven también que las mujeres ayudaban. Usar una enorme red desde la playa demostró ser más seguro que los largos viajes nocturnos en mar abierto. Sin embargo, la red que usan los pescadores le pertenece a un comerciante blanco, quien les permite usarla por lo que él considera un precio razonable, como se los explica en algún momento. 97% de las ganancias para él, 2% para los trabajadores y 1% para un intermediario que es el que arregla cualquier problema que haya con la red. A diferencia del pueblo, Firmino ha cambiado desde que se fue a la ciudad y ahora está empeñado en que todos se den cuenta. Ahí está Firmino en la mitad, vestido con traje, rodeado de los pescadores. Vestido con ropa nueva y elegante, les hace un llamado a un cambio definitivo, les dice en algún momento. El candomblé no va a resolver nada. Tenemos que pelear, que resistir. Nuestro tiempo está por venir, hermanos. Al percibir la respuesta pasiva y resignada de sus compañeros de aldea, Firmino decide ir en secreto y cortar la red de pesca que los otros hombres habían terminado de arreglar para salir a una nueva jornada de trabajo. Más tarde, Firmino le explica a su amante la razón de su acto. Por eso corté la red. Cuando sus estómagos les duelan por el hambre, ellos gritarán. Las acciones de Firmino parecen oponerse directamente al modo como el sentido común reacciona ante el hambre. En lugar de ayudar al hambriento, él intenta incrementar su sufrimiento. En lugar de aliviar el hambre, Firmino desea hacerla aún más intensa. Esta actitud subversiva condensa el espíritu del joven Glauber Rocha, director de la película. En Barravento y más tarde en esa famosísima Dios y el Diablo en la Tierra del Sol de 1964, Rocha empezó a explorar una idea que transformó la producción cinematográfica en Brasil en los años 60, yo diría en Latinoamérica en general. Una afirmación radical del hambre como medio de liberación. En 1965, Rocha aprovechó una invitación a un seminario sobre el cine del tercer mundo en Génova, Italia, para explicar y expandir esta idea. En una intervención oral que más tarde se convertiría en su famoso manifiesto Estética del Hambre, Rocha afirmó que el hambre era el centro no solo de sus películas, sino de un movimiento entero de nuevos realizadores brasileños que había emergido al final de la década de 1950. Desde su perspectiva, el Cinema Novo, como había sido bautizado el cine nuevo, se oponía a la aproximación humanitaria tradicional al hambre al evitar cualquier tipo de representación lastimera y paternalista del otro. El movimiento proponía usar el hambre no solo como el tema central de sus películas, sino sobre todo como un principio de creación de un cine político comprometido con la transformación de la realidad social latinoamericana. Aunque el tema del hambre había sido abordado en películas anteriores, a la década del 60, fue Rocha el que lo transformó en un concepto central en la historia del cine en Brasil. Durante los 60s y parte de los 70s, el término hambre se convirtió en una referencia permanente, definiendo un nuevo modo de producción cultural, no solo en el cine. En él se condensaban tanto los problemas de pobreza y subdesarrollo en Brasil, como el deseo por crear nuevas estrategias estéticas que permitieran de algún modo solucionar dichos problemas. Su influencia fue tal que desde los años 80 los recuentos históricos del cine brasileño se refieren comúnmente a los años 60 como los años del cine del hambre. La investigación que yo hice analiza la visibilidad del hambre en el cine brasileño desde el Cinema Novo en los años 60 hasta una serie de producciones contemporáneas. En ella sigo las transformaciones discursivas del hambre como un tropo central en el desarrollo del cine brasileño, destacando el papel central del hambre como un motivo principal, no solo como el tema de películas específicas, sino también como un espacio de reflexión sobre los procesos de representación de la marginalidad. Yo creo que este es el punto central. No es solo el tema que ellos incluían en las narraciones, sino que el hambre se vuelve un lugar de reflexión sobre los procesos de representación del hambre misma. Ahí por eso se vuelve un concepto estético. Llamo al hambre un tropo, con el fin de subrayar que no se trata simplemente del objeto de las películas,
ni de una metáfora etérea para describir retóricamente un cine comprometido socialmente. Por el contrario, el término hambre delinea un complejo campo semántico que incluye diversas estrategias discursivas y prácticas artístico-políticas. Es un concepto tanto como una metáfora, una realidad material y un principio estético. El hambre condensa una serie de problemas que permanecen sin resolver, no solo la persistencia de la realidad material de los hambrientos, sino más específicamente la representación de esa realidad. Este último punto es el problema central que motivó mi investigación. ¿Cómo presenta el cine esas realidades que parecen exceder cualquier imagen o discurso? ¿Cómo se nombra la realidad local y específica del hambre sin reducirla a estructuras ya conocidas o sin caer en la victimización, el paternalismo o el humanismo lacrimoso? En un periodo en el que hemos sido testigos de la creación de cientos de representaciones del hambre y la miseria, ¿cuál es el lenguaje apropiado, sea oral, sea escrito, sea visual, para presentar el carácter irreductible y la singularidad histórica de esa realidad? ¿Cómo entendemos al otro cuando lo nombramos como hambriento o como pobre, entre comillas? ¿Qué imagen del otro es producida y perpetuada cuando se aclama la intervención humanitaria como solución del hambre? Gran parte de las investigaciones sobre el hambre producidas en el último siglo se basan en el uso de cifras y estadísticas, como evidencia incontrovertible de la gravedad de la situación. Gran parte de las investigaciones sobre el hambre se basan en cifras y estadísticas como pruebas de la realidad material del hambre. Muchos de estos textos ofrecen registros numéricos como evidencia incontrovertible de la gravedad de la situación y, por lo tanto, como un llamado para ayudar a aquellas multitudes que sufren de hambre y desnutrición en el mundo. Ese tipo de conocimiento del hambre jugó un papel central en la construcción de mis hábitos alimenticios desde niño. Yo crecí con la imagen abstracta de niños aguantando hambre al otro lado del mundo, niños que no tenían la oportunidad de comer lo que yo en ocasiones rechazaba de mi plato. Toda una generación, y no sé si todavía ocurre, creció con la frase «hay niños muriendo de hambre en África», como parte de sus rituales de alimentación, como apelación emocional o como manipulación, como quieran llamarla. Esta frase revela una representación concreta del hambre que permea nuestros hábitos y percepciones sociales. Aunque yo era muy niño para saber dónde estaba África, ella estuvo directamente asociada con un otro en situación de carencia. En mi mente, África era una tierra de hambre, un lugar donde víctimas inocentes no tenían lo que yo sí. Pero el nombre del continente no era más que un significante vacío. El lugar era intercambiable siempre y cuando fuera siempre una tierra distante. Y en Estados Unidos, por ejemplo, usaban a China. Y lo curioso del argumento de los niños con hambre es que nunca los localizaba en Colombia. Por ejemplo, en el Pacífico, donde efectivamente estaban sufriendo de hambre a muy poquitos kilómetros de donde yo estaba. Claramente siempre hay un otro tercermundista, incluso para el tercer mundo. Mi imagen del otro era totalmente borrosa y estaba ahí solo para producirme culpa y por lo tanto una acción inmediata, terminar mi comida. Eventualmente el argumento perdió su eficacia y no funcionó más. No porque yo haya descubierto la falacia lógica detrás de él. Algunos en internet busquen y verán que hay 1000 estudios lógicos de la frase que empiezan por la respuesta del niño que dice entonces dale la comida a ellos y no me la tengo que comer yo. Perdió eficacia porque las imágenes de niños hambrientos perdieron su poder para impresionar. La repetición vacía de la frase produjo en mí una aparente familiarización con el hambre. Ahora se trataba de una anécdota cotidiana, inocente e inofensiva. Había niños con hambre allá y yo estaba aquí con mi comida. La división parecía natural. Las imágenes mediáticas reforzaron a este otro familiar. Las representaciones de África siempre incluían escenas de niños desnutridos en paisajes secos y desolados. África, el nombre, se convirtió en sinónimo de niños esqueléticos tirados en una esquina. Esta imagen prototípica del otro hambriento ha definido nuestras representaciones del hambre por décadas e incluso ha llevado a algunos a pensar que el hambre solo puede ser definida de este modo. Es tremendamente simplista, sin embargo, reducir todas las manifestaciones sociales del hambre a la realidad biológica de la falta de comida. El hambre tiene múltiples connotaciones. Algunas de ellas incluso contradicen el supuesto biológico que define al hambre como carencia o deficiencia. Las huelgas del hambre o los espectáculos de los artistas del hambre, los que ayunaban públicamente, por ejemplo, muestran que esa definición biológica es insuficiente.
Contrario a nuestra arraigada creencia en la naturaleza unívoca del término hambre, esta palabra designa una compleja red de realidades biológicas, psicológicas, sociales, económicas, políticas e incluso estéticas. Incluso la definición científica del hambre ha demostrado ser flexible y ha sido objeto de múltiples debates. Quería contarles un par de ejemplos muy rápidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha cambiado repetidamente sus métodos para medir el hambre con el fin de demostrar reducciones en el número de personas afectadas por desnutrición crónica en el mundo. El escritor argentino Martín Caparrós afirma que el porcentaje del hambre en 1990, por ejemplo, fue ajustado varias veces con el fin de hacer que las cifras se vieran más favorables por comparación con otros años. Entonces se cambia el método y de ahí se cambia obviamente la cifra. Un caso histórico acerca de la medición del hambre en la primera década del siglo XXI en Brasil puede ilustrar hasta qué punto pueden ser ambiguas las estadísticas. En 2006, dos investigadores de la Universidad de Sao Paulo pusieron en duda la percepción del hambre como un problema socialmente relevante en Brasil. Es decir, decían que el problema del hambre no era tan grave como se creía. Desde su perspectiva, el gobierno había ignorado una serie de evidencias en el campo de la epidemiología nutricional con el fin de elevar el sentido de urgencia y la necesidad de tomar medidas frente al hambre en el país. Las medidas y políticas del presidente Lula habían sido sustentadas por la estadística que mostraba que más de 40 millones de brasileros sufrían de hambre en 2003. No sé si recuerdan, pero Lula sube al poder de hecho diciendo que el hambre iba a ser uno de sus campos centrales de ejecución y muy rápido crea el programa Fome Cero, Cero Hambre, que se vuelve muy famoso no solo en Brasil sino en Latinoamérica en general. Así que el hambre era, digamos, una bandera política de Lula. Esa cifra de 40 millones de brasileños sufriendo de hambre en 2003 había sido calculada basándose en la relación entre el ingreso familiar y la seguridad alimentaria, en lugar de tener en cuenta el número de individuos con bajo peso corporal dentro de una región específica. Así, si el hambre se define como una condición de inseguridad alimentaria producida por un ingreso familiar que está por debajo de la línea de pobreza, en ese momento había 46 millones de hambrientos en Brasil, en el 2003. Pero si por el contrario, como proponían los científicos de la Universidad de Sao Paulo, el hambre era definida como la presencia de adultos con un índice de masa corporal inferior a los 18.5 kilogramos, el hambre era un fenómeno controlado en Brasil y por lo tanto era casi irrelevante para las políticas estatales. Esta ambigüedad del término revela que el hambre no es una realidad transparente, sino más bien una noción flexible que ha adquirido forma a través de una serie de discursos y representaciones que responden a necesidades e intereses específicos. A pesar de todas las cifras e imágenes que la rodean, a pesar de nuestra experiencia cotidiana y de nuestra simpatía por el otro que sufre, el hambre permanece como algo extraño y no familiar, incluso para aquellos que la experimentan en condiciones extremas. Así, en mi investigación argumento que una serie de películas realizadas a lo largo de la historia del cine brasileño han intentado preservar ese carácter irreductible del hambre en lugar de transformarlo en un tema fácil de digerir. A través del tropo del hambre, el cine brasileño encontró un modo para pensar acerca de eso que no puede ser digerido, la realidad misma del hambre, la miseria y el subdesarrollo. En la última década, hablo de esta década reciente, el tema del hambre ha ocupado un lugar central en la discusión pública en Brasil, desde que el presidente Lula estableció la batalla contra el hambre como el principal objetivo de su administración. Lula creó diversas políticas de Estado e instituciones, así como campañas masivas a través de los medios que colocaron al hambre en el centro del imaginario social. Ya les hablé de Fome Cero. En septiembre de 2014, ya hace bastante, los medios brasileños publicaron una noticia que parecía cerrar un largo ciclo de esfuerzos colectivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por las siglas en inglés, había removido permanentemente a Brasil del mapa del hambre mundial. El periódico Folha de Sao Paulo titulaba de modo entusiasta: Brasil superó el problema del hambre de acuerdo al reporte de la FAO. Hoy, cuando ha surgido un discurso sobre el fin del hambre, cuando una serie de representaciones apuntan a subrayar nuestro triunfo sobre este problema, es necesario cuestionar las dinámicas de visibilidad del hambre y el papel que el cine ha jugado en las percepciones de esta realidad.
Yo creo que para poder aliviar problemas sociales como el hambre es necesario pensar la racionalidad que les ha dado forma precisamente como problemas sociales y no tomarlos por hecho como problemas. Es necesario comprender las dinámicas de poder dentro de los discursos y representaciones que hemos aprendido a considerar naturales. Debemos desarrollar un nuevo lenguaje que nos permita pensar la realidad latinoamericana en permanente tensión con los discursos del desarrollo creados por el, entre comillas, primer mundo. Así, al enfocarme en el hambre, mi objetivo no es solamente subrayar nuevamente la gravedad y el absurdo de permitir que miles de personas mueran por falta de alimentos diariamente. Mi meta es demostrar la necesidad de reflexionar sobre los términos que usamos para representar y para pensar esas realidades. ¿Cuáles son las imágenes que asociamos con la noción del hambre? ¿Por qué elegimos esas imágenes en lugar de otras? ¿Qué discursos de poder están dando forma a nuestro imaginario del hambre? Sobre esas preguntas, la estructura de la tesis se dividió en 5 capítulos eh, cronológicos que van casi que década por década. En un primer capítulo, eh, más bien les digo de esta manera, del capítulo 2 en adelante lo que analizo son los movimientos o grupos de realizadores o películas que desde mi perspectiva han respondido a una idea y a una lógica de representación del hambre que se ha vuelto familiar entre nosotros. En el 2 empiezo con la estética del hambre de Glauber Rocha en los 60, luego me muevo al cine marginal de los 70, luego paso a la década del 80, que en las historias del cine de Brasil la llaman la década perdida, y en las historias económicas también. Y al final hago una reflexión sobre el cine contemporáneo desde una discusión muy famosa que se generó a partir de películas como Ciudad de Dios, que tal vez han visto, eh, que llamaron Cosmética del Hambre. Si pueden ver, es como una ironía acerca del concepto de estética que había sido usado en los 60. Ahora sí, el primer capítulo tiene sentido en tanto construye cuál es esa idea del hambre a la que se van a oponer esos otros cineastas desde los 60 en adelante. Lo que yo les quiero presentar hoy, es decir, es muy difícil hablarles de cine contemporáneo del último capítulo porque tendría que suponer todos los anteriores, lo cual me llevaría mucho tiempo. Entonces lo que quiero hacer es presentarles muy rápidamente ese problema del surgimiento del hambre como un fenómeno social y después moverme a alguno de los movimientos que reaccionó contra esa idea del hambre. Yo elegí el cine marginal de los años 70 por varias razones. Una, porque no creo que hablar de lo contemporáneo necesariamente sea contemporáneo, es decir, no creo que porque hable de cine de hoy esté hablando de ideas contemporáneas. Creo que vale la pena revisitar el cine de los 70 y ver lo contemporáneo en ese cine. Eh, y dos, porque de lo que más se habla cuando se habla del tema del hambre es de Glauber Rocha y del cinema nuevo. No, digamos, quería presentarles un movimiento que tal vez muchos no conocen, que es bien interesante y que ha sido eclipsado por por el peso del cinema nuevo que todavía existía durante los años 70 y que lo dejó como en la periferia por mucho tiempo y que apenas en la década del 2000 se empezó a recuperar el valor del cine marginal. Entonces por eso escogí hablarles de cine marginal y muy puntualmente de una película que ya les voy a mencionar y que les voy a mostrar algunos fragmentos. Entonces voy a empezar por hablarles de ese problema del surgimiento del hambre como un fenómeno social para que entendamos a qué reaccionan los movimientos como el cinema nuevo en los 60 o el cine marginal de los 70. Si hay algo que une a las diferentes realizaciones cinematográficas que estudio a lo largo de mi investigación, es su carácter crítico frente a las representaciones del hambre que hemos aprendido a considerar familiares y que hemos incorporado como parte de nuestro imaginario compartido. Los cineastas han usado el hambre como lugar para resistir discursos dominantes de distinta naturaleza. En ese sentido, una de las primeras preguntas que me ocuparon fue cómo se dio forma a esas representaciones tradicionales del hambre. Ese es precisamente el tema de la primera parte de la investigación. Me interesaba aclarar no solamente cómo ha sido representada el hambre, sino determinar qué tipo de construcciones discursivas le han dado forma al hambre como un fenómeno social representable. Y quiero hacer énfasis en eso. Lo que yo hago en mi investigación no es un catálogo de diferentes formas de representar el hambre, sino que, creo yo, hago una especie de rastreo de cómo se construye desde las imágenes al hambre como algo que se supone que se puede representar. Por eso digo, no es solo una historia de representaciones, sino determinar las construcciones discursivas que le dieron forma al hambre como un fenómeno social representable.
En ese sentido, propongo que la comprensión moderna del hambre como un problema social ha sido creada a partir de una serie de dinámicas que han producido lo que Jacques Rancière llama un régimen de visibilidad. Una lógica que, entre comillas, palabras de Rancière, distribuye cuerpos dentro del espacio de su visibilidad o de su invisibilidad, que alinea formas de ser, formas de hacer y formas de decir apropiadas para cada caso. Hasta ahí va la cita. Esto significa que lo que propongo no es una historia de cómo el fenómeno social del hambre ha sido representado, como si el hambre, entendida como fenómeno social, fuera algo que preexiste a sus propias representaciones, sino más bien una historia de las decisiones discursivas que crearon simultáneamente al hambre y a su propia representabilidad. Cómo en la decisión misma de qué mostrar o qué no mostrar, el fenómeno social emergió como tal. Cómo un cierto orden del discurso produjo modos aceptables de ser y pensar, mientras que excluyó otros e incluso los hizo imposibles. Cómo ciertas representaciones se volvieron dominantes y dieron forma a los modos en que la realidad era imaginada y por lo tanto transformada. Mi campo de investigación en esta sección es la primera mitad del siglo XX, no solo porque esas son las décadas que anteceden a la aparición del cinema novo, sino también porque ellas constituyen el periodo decisivo de emergencia de una comprensión del hambre que la definió como un fenómeno social conectado con el subdesarrollo. Es decir, este capítulo lo que intenta mostrar es que nuestra comprensión del hambre como un fenómeno social no es natural, sino que fue creada históricamente por una serie de discursos y representaciones. La explicación social del hambre emergió en Brasil en las obras literarias de finales del siglo XIX y se convirtió en un tema común en las primeras décadas del siglo XX. Los trabajos de escritores como José Américo de Almeida, Euclides da Cunha, Rachel de Queiroz y Rodolfo Teófilo desarrollaron una aproximación realista a las condiciones de miseria en Brasil, enfocándose en fenómenos directamente relacionados con el hambre, como las grandes sequías en el nordeste brasileño. Estas novelas realistas describían el hambre, producto de las sequías, no simplemente como consecuencia de un fenómeno natural que superaba las fuerzas del hombre, sino como consecuencia de la negligencia del gobierno. Su objetivo no era simplemente ofrecer una descripción objetiva de las consecuencias de las sequías, explicadas tradicionalmente como un fenómeno climático, sino conectar dicho acontecimiento con las acciones humanas. Antes de ellos, lo que ocurría con las sequías era que ni siquiera se explicaban, sino que se asumían como dadas. Y lo que hacía el Estado era decir, pues es un fenómeno natural que se repite periódicamente cada cierto tiempo y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Así, si fuera posible encontrar las causas del hambre, no en los inevitables ciclos de la naturaleza, sino en las decisiones y omisiones humanas, sería factible encontrar posibles soluciones para las personas que sufrían del hambre. Al enfocarse en las causas sociales del fenómeno del hambre, estas novelas hacían visible una transformación fundamental en los discursos sobre el hambre que estaba teniendo lugar a final del siglo XIX. Como ha demostrado James Vernon, antes del siglo XIX, cuando fue establecida como una causa humanitaria, el hambre no era percibida como un problema social colectivo. ¿Se dan cuenta que es reciente? Vernon identifica 3 etapas diferentes en la comprensión y representación del hambre: la etapa divina, la etapa moral y la etapa social. Voy muy rápido con cada una. Un buen ejemplo de la etapa divina puede encontrarse en las descripciones del quechua Felipe Guamampoma de Ayala, o Guamampoma, de la vida en los Andes. En todas sus descripciones el hambre es asociada directamente con un castigo divino. Dice Guamampoma: los nativos sabían que había un cielo creado por el dios Runa Kamak, que era el creador del hombre, y que había infierno y sufrimiento y hambre y castigo. En Europa también la representación del hambre como un castigo divino sobrevivió hasta el siglo XVII. Muchas de las descripciones de las hambrunas que tuvieron lugar durante el Renacimiento y la Ilustración muestran que el hambre todavía era considerada una parte inevitable de la condición humana, en la medida en que era enviada como un castigo divino por los pecados del hombre. Al final del siglo XVIII se introduce una primera transformación importante en la concepción del hambre con la formulación de los principios de la economía política representada por figuras como Thomas Malthus. Para Malthus, el hambre, aunque no era un castigo divino, era una parte natural y necesaria del mundo. Se trataba del mejor recurso que tenía la naturaleza para controlar el crecimiento de la población humana. Los supuestos de Malthus eran simples. La capacidad del hombre para incrementar su población es mayor que su capacidad para producir nuevos medios de sostenimiento. Por lo tanto, su solución era radical: control de la población.
El hambre era uno de los diversos modos de regular el crecimiento poblacional y garantizar que la raza humana pudiera sobrevivir con los medios a su disposición. En ese sentido, Malthus, igual que lo sostenía Adam Smith, defendía que debía evitarse cualquier tipo de intervención para aliviar el hambre. Las hambrunas debían dejarse a la lógica del mercado, el cual sin ninguna intervención encontraría su ritmo natural y produciría eventualmente una sociedad de abundancia sin hambre, obviamente eliminando a los individuos que no supieron contenerse. La única práctica preventiva posible contra el hambre era la restricción moral, de no procrear incontrolablemente. Pero si las virtudes morales de los individuos flaqueaban y la población se incrementaba, el hambre asumiría el papel regulatorio. Por eso Vernon habla de esta época como una etapa moral. Vernon subraya el efecto pedagógico del hambre durante esta etapa, dice Vernon. Ella le enseñaba al perezoso y al indigente la moral de la disciplina y el trabajo. Les enseñaba cómo entrar en la modernidad como individuos productivos capaces de competir en una economía de mercado y de proveer a sus familias. Hasta ahí va la cita. Aunque el enfoque malthusiano sobre el hambre prevalecería en algunos campos específicos hasta las primeras décadas del siglo XX, tanto en Europa como en Latinoamérica, la segunda mitad del siglo XIX produciría un poderoso desafío al modelo de Malthus desde una fuente inesperada, los periódicos modernos. Los reportes y crónicas de las hambrunas empezaron a crear una imagen del hambriento distante de ese objeto de reproche moral implícito en la aproximación malthusiana. En lugar de identificar el hambre como resultado de la debilidad moral, los periódicos intentaban producir una conexión entre el lector y aquellos extraños, distantes y anónimos que estaban sufriendo. Tal vez deba decirlo, pero siempre los periódicos reportaban hambrunas en otras partes. Los periódicos ingleses reportaban hambrunas en la India o en Irlanda, pero nunca el fenómeno en su propia región. Las representaciones del hambriento en las noticias periodísticas apuntaban a crear un sentido de simpatía y compasión, subrayando que las causas de la agonía de la víctima eran totalmente externas a la víctima misma. En las dos últimas décadas del siglo XX, estas crónicas recibirían un apoyo fundamental en su objetivo de crear una conexión entre víctima y lector, la fotografía. Las imágenes fueron el medio definitivo para humanizar al hambriento. Las primeras fotografías tomadas por reporteros gráficos en regiones afectadas por el hambre reproducen un conocido estereotipo del hambriento que ha permanecido estático por décadas. Estas son una de las primeras fotos que se toman en la India por los periódicos, los reporteros gráficos. Un grupo de hombres y mujeres y niños semidesnudos, los niños la mayoría de veces están completamente desnudos, posan para la cámara en un paisaje desolado. La composición era absolutamente simple y sin importar el contexto era siempre la misma. Los individuos hambrientos miran directamente a la cámara mientras permanecen sentados o de pie. Las huellas del hambre y la enfermedad eran evidentes en sus cuerpos, miembros extremadamente delgados, abdómenes inflados en los niños, ojos hundidos y estructuras esqueléticas visibles bajo la piel reseca. Algunos sostenían en sus manos recipientes vacíos, subrayando la idea de carencia. El hambriento no era representado ejecutando una acción cotidiana, sino posando exclusivamente para la cámara, casi pasivo respecto a su propia condición. Esa pasividad a través del contacto visual directo con la cámara apelaba a las emociones del espectador, impulsándolo a asumir un papel activo y ayudar a la víctima. Víctima pasiva, espectador activo, y obviamente compraban el periódico, que era lo que les interesaba a los que lo hacían. Gracias a su singularidad técnica, aquí tengo otro. Gracias a su singularidad técnica, la fotografía subrayaba la presencia física que las crónicas escritas solo podían sugerir. En las fotografías, las víctimas del hambre eran visibles como pura materialidad, como cuerpos desnudos, no solo porque estuvieran desnudos literalmente, sino en el sentido de la nuda vida de la que habla por ahí Agamben. No eran personas, sino puros cuerpos. La composición de la foto reforzaba el efecto de la imagen como evidencia de una realidad material. Esos cuerpos hambrientos eran incluso más físicos, más materiales que cualquier otro. Sus huesos marcados y órganos deformados desafiaban la percepción de normalidad del espectador. Estas figuras anormales eran simultáneamente cuerpos dóciles y pasivos que aceptaban su nuevo espacio simbólico y cuerpos que esperaban por una solución real. Así, las imágenes y los relatos escritos crearon una distribución de cuerpos a través de la cual roles específicos le fueron asignados al hambriento y al lector espectador. Imágenes y palabras producen un modo específico de ser dentro de la realidad social que se condensaba ahora en la noción del hambre.
hay muchas más cosas ahí, además de la reducción del hambriento a un cuerpo extremo, por ejemplo, esas imágenes tenían otros efectos como la disolución de cualquier individualidad. Entonces, nunca eran individuos separados, sino siempre partes anónimas de un colectivo. De este modo, el siglo XIX crea un círculo de virtud humanitaria sin precedentes que transformó radicalmente las representaciones del hambre. El reportero demostraba su integridad al reportar la miseria urgente del hambre. Esos reportes creaban una inmediata reacción humanitaria entre los lectores, cuya filantropía demostraba su propia virtud y redimía tanto sus vidas como las de aquellos que recibían su ayuda. Esta comprensión moderna del hambre define el momento en el que el hambre empezó a ser entendida como un problema social causado por acciones y decisiones humanas y, por lo tanto, como una situación objetiva susceptible de intervención. La simpatía humanitaria, creada a través de las nuevas narrativas del hambriento, transformaron el hambre en un objeto de movilización y protesta social, un objeto de indignación masiva. La intervención humanitaria pronto encontraría un correlato en las ciencias médicas que legitimarían acciones concretas de prevención y mitigación a través de diversos frentes, desde campañas de higiene hasta proyectos de modernización urbana. Esta es una parte tremendamente importante de mi capítulo, pero no tengo tiempo para trabajarla. Pero digamos que privilegié las imágenes por el contexto en el que estamos, pero los discursos científicos, la emergencia, por ejemplo, de los discursos sobre higiene, es tremendamente importante en la manera en que se le da forma a el hambre como un problema humanitario. En Brasil, por ejemplo, se crean cartillas que se distribuyen en los campos con un personaje que se llamaba Yekatatú, que era un campesino ignorante, no había estudiado, perezoso, que no podía producir lo suficiente con su tierra, que se dejaba quitar su tierra por alguien, por un blanco que venía y se la quitaba porque él se iba a producir con ella, que se la pasaba descalzo todo el tiempo. Y entonces las campañas de higiene, las campañas médicas, se dirigían a mostrar que el hambre, porque era hambriento, el hambre de Yekatatú, la pobreza de Yekatatú no era culpa de él, sino que era que estaba enfermo, porque al caminar descalzo todo el tiempo había un gusanito que se le metía por los pies y lo enfermaba. Entonces que por eso él era así. Entonces lo que empiezan a hacer es darle zapatos a todos los campesinos, porque así ellos no se enferman y se vuelven productivos. Entonces en la historia de Yekatatú le dan zapatos y él va y recupera su tierra, se vuelve productivo y supera el hambre. Entonces hay una serie de discursos científicos que giran alrededor de las campañas de higiene que le dan forma a este mismo problema que están viendo ahí de el hambre como un fenómeno humanitario que necesita ser intervenido y solucionado. Pero eso no alcanzó a profundizarlo. Lo que me interesa subrayar es que el proceso de surgimiento del hambre como un problema social fue posible solamente por el ejercicio de una violencia simbólica implícita que reducía al hambriento a un objeto abstracto de intervención. El hambriento se definía irremediablemente en términos de carencia y deficiencia. El subdesarrollado, por ejemplo, siempre carece de eso que el desarrollado ya posee. Y de este modo se naturaliza la conexión entre el hambre y la ayuda humanitaria. El sentido humanitario de urgencia llegó a ser considerado la respuesta obvia y usual al hambre, ignorando diversas consideraciones políticas. Dos elementos fueron centrales en este proceso: la simpatía hacia el hambriento producido a través de las representaciones de los medios masivos y la aproximación científica que medía y diagnosticaba objetivamente el hambre. Esas fueron las bases para la emergencia del hambre como fenómeno social. La producción de imágenes y narrativas acerca del hambre y los estudios científicos que estudiaban el fenómeno como un hecho sociobiológico comparten un punto en común. Ambos se basaban en la transformación del hambre en un objeto representable. Esta transformación produjo una nueva percepción del cuerpo hambriento como objeto de conocimiento e intervención, el cual adquiría un papel social específico. El cuerpo fue normalizado en el papel de la víctima, el paciente enfermo o la población subdesarrollada. Esa codificación del cuerpo hambriento fue también una codificación de los modos en que éste era percibido, una normalización de la experiencia de cualquier virtual observador. Las reacciones mismas a la imagen de un cuerpo hambriento han sido codificadas socialmente y reguladas moralmente. Las emociones que tales imágenes evocan son intensas, pero predecibles, anticipables y abiertas a manipulación y control. La experiencia del cuerpo hambriento se hizo así familiar en la medida en que se transformó en algo representable. Para la década de los 60, una sobrepoblación de imágenes del hambre ya era parte del imaginario social, no solo en Brasil, sino en muchas partes.
Cifras y datos eran publicados cotidianamente en un intento por recalcar la urgencia del fenómeno. Mi argumento es que el cine brasileño surgido desde esta década no solo cuestionó un tipo específico de representación del hambre, que es la aproximación humanitaria, sino que cuestionó la noción misma de representación, el hecho mismo de definir al hambre como un fenómeno representable. De todos esos movimientos que surgen en los 60, yo escogí, ya les dije, el cine marginal para hablarles un poquito. El cine marginal surge casi que como una reacción, como algunos dicen un hijo, pero no, es un hijo bastante rebelde del cinema nuevo de los años 60. Son un poquitico más jóvenes que la generación que conforma el cinema nuevo de los años 60 y por lo tanto han mantenido una distancia, se formaron con ellos, hicieron cine con ellos, pero muy rápido, por distintas razones que ya les voy a decir, toman distancia de los realizadores del cinema nuevo y crean una nueva idea del cine que ellos consideran mucho más radical y mucho más acorde al nuevo contexto que está viviendo el país, que es el contexto de una dictadura militar, un golpe en 1964 y un recrudecimiento de el control y la represión en 1968, es decir, el año clave para todos estos realizadores es el 68, más que el 64, que es cuando ocurre el golpe. Ese es el 68 cuando se empieza a controlar muy, muy violentamente la producción artística y cultural en el país. Entonces les cuento más o menos, yo me voy a concentrar en una película, porque no hay más tiempo. En 1970, es decir, miren que ya ocurrió el golpe y etcétera, etcétera, Rogelio Sgancerla, junto a Elena Inés y Julio Bresani, produjo 3 películas en Río de Janeiro. La última película de esta serie fue Se Mesa Araña, que no voy a tratar de traducir porque es como una expresión muy cotidiana. Ya van a ver. Araña es el nombre del personaje. Un largometraje experimental compuesto en 17 planos secuencia sin ninguna continuidad narrativa, algo que era bien común entre las películas del cine marginal, eso de quebrar la continuidad de la narración. Solo unos pocos elementos conectan los diferentes fragmentos de la película. Uno, la presencia de 4 personajes principales, pero solo uno de ellos, que es Araña, que es el que ven ahí identificado por su nombre, y una serie de monólogos reflexivos que parecen más flujos de conciencia azarosos que discursos organizados. Entonces, la película no tiene realmente diálogos, sino más bien como monólogos, y los monólogos tampoco son discursos articulados, sino más bien totalmente inconexos como flujos de conciencia de lo que el personaje trae en el momento. Araña es introducido en la primera secuencia. El actor Jorge Loredo interpreta al personaje de Araña, del mismo modo como había interpretado a Cebo Nitiño, un personaje de televisión popularizado en programas de comedia de los años 60, que es este. Cebo Nitiño es un Casanova con voz profunda y gestos grandilocuentes. Haciendo alarde de un enorme peinado, gafas de sol gigantes y un fino bigote, él se describe a sí mismo en esos monólogos a través de cortas frases cómicas y sexistas. Entonces era un personaje, se lo apropian de la televisión y le ponen otro nombre, es Araña, pero es una referencia directa al personaje popular televisivo y cómico de Cebo Nitiño. La segunda secuencia de la película ilustra el tono del cine marginal. Araña interrumpe un acto musical en un burdel con uno de sus extravagantes discursos. Entonces les quiero mostrar esa secuencia 2 de la película. Les pido disculpas, bueno, digamos, lo único que conseguí fue subtítulos en inglés porque no, que yo sepa, no existen los subtítulos en español. La película fue, ¿cómo se dice?, censurada por el régimen militar. Inmediatamente salió, así que duró 40 años, 30, por ahí unos 30 años sin ser vista. La recuperan algunos investigadores en los años 2000 y sacan un DVD de muy pobre circulación, aunque pues digamos se hace más visible, pero digamos no es una película, no es una de las películas de Glauber Rocha que ha sido traducida a todas las lenguas, entonces está con subtítulos en inglés, que fue lo mejor que pude conseguir. Alô, garotas, goodbye! É chato ser bonito. Deus, quando me fez, estava com um complexo de superioridade. Engraçado não, hein? Engraçado é um aeroporto mil. Engraçado não. O que eu queria simplesmente
era acabar com os erros dos últimos 60 séculos. Tem 6.000 anos! Tem 6.000 anos! Tem 6.000 anos! Se os 200 bilhões de habitantes da Terra pudessem adivinhar agora o que eu estou pensando, o que eu estou planejando, compreendessem as atividades dos 200 bilhões, dos 200 patrões, então sim, é preciso bombardear a pensão. Já fiz tudo que um branco podia fazer. Bestas, uma nova era está a aurorejar. Tem 6.000 anos pesando em cima de mim. Striptease! Vou casar é com a mulher. Já disse 1000 vezes. Eu não caso com outra. Olha, é pior que mim. Quem foi que cuspiu na escada, hein? Mas isso é lugar de cuspir. Quem foi que cuspiu na escada? Sabe ao certo se ele crê ou não. Seu Deus repentinamente escarra sangue. Enquanto a Virgem se entrega a certo húngaro por algumas peças de metal amarelo. A noite de 15 de setembro caiu como um swing. Nordeste, com medo da peste.
peste da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, o sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina, cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, mesmo verão. Então o nortista, falando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. No lo menciono aquí, pero pueden ver que la letra de la canción hace referencia a esas sequías del nordeste, de las que ya mencioné que eran eje de la literatura realista desde el siglo XIX. Más allá de los extravagantes actos de Araña, me interesan las acciones de las dos mujeres interpretadas por Elena Inés, que es la rubia, y por María Gladys, que es la que está ahí, las dos que salen hacia la ventana. La intensidad del vómito de Inés condensa la actitud del cine marginal y sirve como una herramienta útil para entender el espíritu del movimiento. En algunas de sus declaraciones, Sgancerla comparaba ese drástico acto corporal con el proceso de creación de las películas del cine marginal. Decía que hacer con una película era como vomitar. Dos elementos son centrales en esta metáfora abyecta: la violencia radical del acto público y voluntario de Inés contra su propio cuerpo y contra el espectador, y la centralidad del mal gusto en la estética del cine marginal. El desprecio de los realizadores del cine marginal hacia el espectador fue explícito desde sus primeras películas. Las imágenes de personajes vomitando, sangrando, orinando o defecando, o incluso hay una en la que están comiendo sus propias heces, eran comunes en el cine marginal. El director Luis Rosenberg Filio condensó esta postura respecto al espectador al afirmar que, entre comillas, si el espectador no está de acuerdo con lo que estamos diciendo y haciendo, le recomendamos una fuerte dosis de insecticida tatú. Hasta ahí la cita. Diversos críticos han sugerido que una de las principales causas de esta distancia entre los realizadores y su público eran las condiciones políticas de Brasil después de 1968. Mientras la postura del Cinema Novo ha sido reconocida por muchos como una expresión optimista del discurso nacionalista que había emergido desde la década de los 40, el cine marginal surge de un sentimiento de total desencanto y pesimismo acerca de las condiciones sociales y políticas de Brasil después del golpe militar del 64 y su recrudecimiento en 1968. El músico Luis Gonzaga expresa esta percepción en una de las secuencias finales de Se Mesa Araña, cuando mira directamente a la cámara y le habla a los espectadores. El músico es el mismo que está cantando acá. No estoy seguro de que usted lo sepa, le dice al espectador, pero estamos viviendo en un anti-Brasil. No sabemos lo que va a pasar y a dónde vamos a llegar. Hasta ahí la cita. Esta generación de realizadores no creía en ninguna transformación posible, como si lo creían los realizadores del Cinema Novo, por lo menos antes del golpe del 64. Así que se rehúsan a usar el cine como una herramienta didáctica y lo emplean más bien para confirmar esa misma imposibilidad de cambio. Esa es precisamente la actitud que los define como marginales. Estaban por fuera del orden social y sistemáticamente evitaban cualquier intento de ser reinsertados en él. Su desencanto era reflejado en sus películas a través de una violencia radical hacia el espectador y de un rechazo de una forma cuidada o de una narración organizada. Así, la violencia formal y su consecuente desprecio por el espectador que definía al cine marginal no eran fines en sí mismos. En el 69, Sgancerla se rehusaba a definir su obra como un acto de agresión vacío y prefería explicarla en términos de mal gusto. Dice Sgancerla, no estoy buscando un estilo patán.
Lo que intento es usar el mal gusto con el fin de alcanzar una comprensión intuitiva de la realidad brasileña y de los problemas que nos afectan hoy. Hasta ahí la cita. El mal gusto en este contexto significaba tanto una composición formal que quebrara las convenciones clásicas del lenguaje cinematográfico, como la incorporación de una serie de referencias y estilos en la película que habían sido rechazados como parte de una baja cultura alienada e incapaz de crear una conciencia política de las condiciones del país, como por ejemplo las telenovelas o un género cinematográfico que se llamaba las chanchadas, que eran comedias muy simples, o la inclusión de Cebo Nitiño, que era un cómico de televisión. Eso el cinema no lo había rechazado radicalmente, había tomado distancia de esa cultura popular. Es dentro de este contexto que debe examinarse la aparición del hambre en el cine marginal. Entonces esta es la última parte que quiero ya pensar en ese contexto del movimiento, cómo se le da visibilidad al hambre. En algunas películas marginales, el tema del hambre aparece como parte del trasfondo de la historia central, algunas veces como una causa indirecta de las acciones centrales de los personajes. En El bandido de la luz roja, de Sgancerla, que es tal vez la película más famosa del movimiento, tal vez alguien la conoce. En El bandido de la luz roja, por ejemplo, el bandido se presenta a sí mismo en la primera secuencia, sugiriendo una conexión entre el hambre y su decisión de participar en actividades criminales. Dice el bandido: yo sé que fallé. Mi madre intentó abortar para que yo no muriera de hambre, y nací así. Yo fui usado por la mano negra criminal porque yo no sabía. Hace 15 años que me fui. Desde los barrios bajos yo recorro el mundo descalzo. Hasta ahí la cita. La conexión entre el hambre y el crimen se reafirma más tarde en la película cuando una voz en off introduce el barrio de Boca do Lixo, donde las acciones tienen lugar. El hambre, de basura, perdón. El hambre es parte de las miserables condiciones del barrio y es asociada con la delincuencia, la decadencia moral y la vida marginal. Un barrio de Sao Paulo real, pues no ficticio de la película. Dice la voz en off: es un imperio de drogas, peleas y gángsters, de prostitución en masa, de tráfico de menores, de crimen industrializado y de comercio de vehículos, una ciudad dentro de la ciudad, un distrito criminal lleno de hambre y culpa, Boca de Lixo, el más completo de todos los distritos criminales. Hasta ahí la cita. Nos sobra decir que el cine marginal como movimiento no condena este lugar, ni lo moraliza, sino que lo celebra. De hecho, ahí en ese barrio surge el movimiento como tal, muchos de ellos se van a vivir a ese barrio y producen desde ahí. Desde esta perspectiva, el hambre aparece como una condición invisible que determina las acciones e incluso las disposiciones morales de los personajes. La marginalidad de los personajes depende del hecho de vivir o haber vivido en algún momento en un contexto de hambre. 2 años después de hacer El bandido, que ya les dije es la película más famosa, Sgancerla convirtió al cuerpo del hambriento en el personaje central de Se Mesa Araña. Aunque la película no presenta una imagen abierta y realista del hambre, Sgancerla mismo la describió como una comedia acerca del hambre. Como tema, el hambre es mencionada repetidamente en los diversos discursos de los personajes. En la tercera secuencia, por ejemplo, Araña parece denunciar el hambre como una condición inherente y permanente de la humanidad. Con un cepillo de dientes gigante en su mano, declama un discurso solemne mientras repite sus gestos exagerados. Es una visión, todo está mal, veo todo al revés, todo está mal. Durante 6.000 años todo ha estado mal, de cabeza. Tan solo ahora veo 6.000 años de hambre, todo está al revés. Sin embargo, es el personaje interpretado por la actriz María Gladys, que es la que está ahí, la que introduce el reclamo más crudo y directo acerca del hambre. En la quinta secuencia de la película, ella aparece en medio de un humilde espectáculo teatral, vestida con un elegante traje rojo y cantando una alegre canción, pero sin música de fondo. Araña, portando unas gafas gigantes, interrumpe su acto con uno de sus cómicos discursos. Pues quiero que veamos esa secuencia. Aquela tarde, num pequeno teatro de revistas de Asunción, ela saiu de casa para se matar. Baby, baba, bo, Capicolina, I love you. I love you, baba, baba, baby, baba, bo, Capicolina, I love you. I love you, baba, baby, baba, bo, Capicolina, I love you. I love you.
Capitolina, I love you. I love you. Capitolina, I love you. Atenção, Esther! Atenção, Esther, um momento, please. O amigo quer fazer o favor de orquestrar uma sinfonia para a minha apresentação. Eu sou o Zabritinho, perigote das mulheres, e só entro em cena aos grupos de tambores. Onde é que estão os... Ai, que gostoso. Zabritinho sem mulheres, e guitarra dancei. Ai, que fome. Mulheres, Ai. homens, o chato quer ser bonito, o chato quer ser gostoso. Mulheres, atentem para o detalhe do meu cansaço mulherístico. Ai, que dor de barriga, que fome. Agora atentem para o detalhe dos meus quadris. Everything your eyes is the night. Ele é casado, eu sou outra na vida dele, que vive como uma brasa, por me faltar tudo em casa. Ai, eu tô com muita fome, eu não posso sentar com fome. A garganta fica rouca. Ai! Que a vida ingrata maltrata e sem dor cobre de lama. Quem me condena como se condena uma mulher perdida. Me vê na vida dele e não deu na minha vida. Por que você parou para comer aquele peito de peru? Eu estava com muita fome, com muita dor de barriga. Será que eu já posso voltar para o Brasil? Eu não aguento mais esse paizinho vagabundo. A gente só se gasta na vida e um dia a gente se desespera. Eu comecei com 15 anos. Eu tô com 20 agora. E eu não sei fazer outra coisa na vida. Ai! 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 Eu te adoro. Você adora me bater! Eu vou cair da vida. Eu vou pegar um turista americano. Vocês vão morrer de fome. Pra mim, a vida artística acabou. Acabou. Araci, Claudete! Suas otárias! Vocês são umas otárias! Eu vou cair na vida! Otárias! Otárias! Desde ahí, desde esa secuencia, María Gladys, que es la del vestido rojo, va a empezar a repetir la misma queja cada vez que aparece en escena. Ay, qué dolor de estómago, tengo hambre, con pequeñas variaciones. Su queja nunca se amplía o se explica, nunca se convierte en un discurso entero y articulado,
sino que se mantiene como un lamento simple y directo, casi al modo de un gemido inarticulado. Este lamento siempre parece estar fuera de contexto, nunca aparece en un espacio de miseria explícito, uno que el espectador normalmente conectaría con la presencia del hambre. Ahora bien, aunque estos lamentos irrumpen en los espacios cotidianos que otros personajes habitan, otras acciones eclipsan permanentemente la queja del personaje hambriento. El hambriento nunca es el centro de la escena y siempre está solo en sus lamentos. Nadie hace eco de ellos o les da una respuesta. Nadie parece verse afectado o sentir simpatía por ella. El lamento de María Gladys es permanentemente silenciado, algunas veces con violencia directa. Araña le pega varias veces por quejarse, ahí le pegó detrás de escena, pero hay otras en las que se ve que le pega por quejarse. Otras veces por las acciones de otros personajes cuyas prácticas o discursos compiten por la atención del espectador. Por ejemplo, personajes que empiezan a cantar y se llevan la cámara o que caminan frente a la cámara y la tapan. Su sombrío lamento contrasta radicalmente con el tono cómico de los gestos y discursos de Araña. Solo en una secuencia María Gladys aparece en un contexto que se podría asociar con el hambre, la favela de Vidigal en Río de Janeiro. Sin embargo, la acción en esta secuencia, en lugar de subrayar la gravedad de su lamento a través de la realidad del contexto, reafirma su carácter vacío y su aislamiento. La secuencia que ya les voy a mostrar, y es la última que les muestro, más que una escena de una película, parece un happening registrado por la cámara. El grupo de 4 actores, que son los centrales, bajan caminando a través de la favela, interactuando con sus habitantes, quienes poco a poco salen de sus casas para presenciar la inesperada acción. Durante los primeros minutos, Araña camina solo y responde las preguntas improvisadas de la gente que ha empezado a rodearlo y seguirlo, pero rápidamente encuentra a los otros personajes. Como é que é, né? Uma coisa hoje? Olha, põe meu cruzeiro na cabeça. Preciso jogar no jacaré, hein? Põe um conto. Quero jogar no jacaré. Eu hoje eu tenho que ganhar de qualquer maneira, hein? Claro, eu tenho 80 famílias e 600 filhos. Eu preciso ganhar. Mas claro que eu vou ganhar. Iemanjá disse que eu vou ganhar. Aranha, qual é o problema para a mendicância? Qual é o problema para a mendicância? O afogamento geral. Existem 2 palavras que deveriam ser riscadas dos dicionários. 2 palavras que deveriam ser riscadas. Câncer e subdesenvolvido. Ela é uma moça bonita. Iemanjá disse que eu ia ganhar e... Aqui é Aranha! Aranha! Escuta, vamos dormir junto hoje? Vamos dormir junto, Aranha? Vamos dormir junto? Não sei, eu vou pensar. Olha aqui, Aranha! Em quê? Eu tenho aqui um dinheiro. Eu tenho dinheiro. 500? Topa, Aranha! Aranha! Eu vou pensar, Aranha! Sai! Ih, demônio! Sai que eu... aqui na terra! Sai! A gente vai aqui na terra! Sai, caveira! Sai! São os fantasmas esfomeados! Me conta como é que foi aquele negócio, aquela transação de mulata lá na África. Ih, Maria, minha filha, aquilo foi uma fofoca que você nem imagina. Olha que me apareceu um gringo aí contratando um grupo de 7 mulatas, né? E lá fui eu no meio.
Agora o negócio é que eu aqui era dançarina, era artista aí desses cabarés aí, mas ganhava meu tutu firme, tá entendendo? Mas como eles falaram que lá ia ter um negócio de pago em dólares, a gente ia trabalhar numa cadeia lá de boate Grampinas na Europa, lá foi... Mas quando chega lá, nada daquilo que eles falaram. O negócio a gente tinha que cantar, dançar, aquelas coisinhas que a gente fazia por aqui, mas do show tinha que sair com a gringalhada e beber, encher a cara e no final da noite entrava outros negócios que não estavam no contrato. Eu, como sou meio invocada, né, deixei o negócio de lado e me mandei. Mas isso foi uma parada firme, que eu tive que falar com os amigos lá, políticos portugueses que eu tinha conhecido aqui, e eles quebraram meu galho. Agora as outras meninas estão numa situação que não é normal. Tem um problema lá que eles, se não aceitar aquelas imposições que eles fazem lá no contrato, a gente tem que vir no navio cargueiro. E o navio, minha filha, o que acontece no navio não é normal. A gente tem que enfrentar aqueles negócios daquela vagina, né? Só tem isso aqui, serve? Já. Aranha, você é católico? Não sei. Eu deixei de ser católico para ser cristão. Eu deixei de acreditar em Deus para acreditar na ressurreição de Lázaro. A linha do brasileiro é a linha do mal.
Me interesa un aspecto de la secuencia, la presencia de la risa. La presencia de la risa en la secuencia no es una contingencia, sino un elemento central para comprender la visibilidad del hambre en el cine marginal. Distintos autores han subrayado la importancia del humor como uno de los elementos centrales que distinguía a este grupo de realizadores. La seriedad y gravedad de las reflexiones del cinema novo sobre el hambre contrastan con el tono irónico y burlón de las películas marginales. Esas obras parecen haberle devuelto el humor y la ironía al cine brasileño precisamente al final de una década que había reprimido la comedia y el carnaval. Pero ¿cómo se activa el mecanismo cómico en el cine marginal? Y aún más importante, ¿cómo se hace visible el hambre dentro de ese mecanismo? Con esto voy acabando. En el caso de Semés Araña, esas preguntas se pueden condensar en una sola. ¿Por qué los habitantes de la favela, que se supone que es uno de los símbolos urbanos del hambre, se ríen de la acción, especialmente de los lamentos de María Gladys? Podría argumentarse que la presencia del actor Jorge Loredo y la referencia al popular personaje de ese Bonitiño son las causas principales para la alegre reacción de las personas. Sin embargo, más allá de la conexión con el comediante, la respuesta es el producto de una distorsión en la acción colectiva. De acuerdo a Bergson, la condición básica de la risa es la existencia de dos elementos, un espectador desinteresado y una inelasticidad mecánica. El efecto cómico emerge cuando una acción es percibida como un momento de rigidez o falta de flexibilidad desde una cierta distancia emocional. Esa distancia que Bergson describe como una momentánea anestesia del corazón es el efecto producido por los personajes en medio de la favela. Aunque la distancia física entre los espectadores y los actores desaparece, no hay contacto real entre ellos. Entre más cerca están uno del otro, más grande es el abismo emocional que los separa y que evita cualquier tipo de identificación entre ellos. La razón es simple. La acción de los actores subraya la excentricidad y rigidez de sus personajes. María Gladys ilustra esta distorsión corporal. A pesar de su lamento permanente, ella no se ve como un hambriento. Hay algo falso en su queja. Sus palabras y movimientos no cambian independientemente del contexto de las personas que la rodean. Ella se ve artificial, como si estuviera siempre en medio de un performance, y la película nunca intenta ocultar esta artificialidad. En lugar de servir como un lamento realista que contrastaría con los gestos teatrales de Araña, María Gladys es incorporada como parte de un espectáculo fársico y colectivo. Como todos los otros personajes, ella está vacía, no tiene nombre, no tiene personalidad ni biografía. María Gladys, yo la estoy nombrando es por la actriz. No hay elementos narrativos que produzcan un sentido de cercanía hacia su personaje. Ella solo se define por una serie de actos repetitivos y rígidos. Así, en lugar de presenciar el desarrollo dramático de un grupo de personajes, el espectador es testigo de un colectivo de cuerpos que ríen, gritan, corren, vomitan, se quejan, se masturban, bailan y se tocan. Al igual que los objetos distorsionados que viste Araña, como las gafas gigantes o el cepillote de dientes, todos estos gestos están amplificados. La película presenta un grupo de cuerpos exagerados que circulan dentro de un espacio, chocan entre sí y se unen. No son los cuerpos estilizados o idealizados de las estrellas de cine, sino cuerpos profanos, símbolos de violencia y mal gusto. La película rechaza cualquier sublimación del cuerpo, sea religiosa o estética. Este exceso ambivalente y contradictorio es uno de los elementos centrales en las películas marginales, no solo en las acciones visibles de los personajes, sino también en la experiencia ambigua del espectador. En lugar de producir un total rechazo, el cuerpo excesivo crea un efecto contradictorio. Por un lado, un sentido de distancia o extrañamiento, y por el otro, cierto placer y atracción. Así, el efecto humorístico del cine marginal no era el simple resultado de una experiencia placentera. Al contrario, se trataba de un humor corrosivo producido por la contemplación placentera de un cuerpo incongruente. Distintos autores han condensado este efecto en el concepto de lo grotesco. El cine marginal es un mundo poblado de elementos grotescos, imágenes de personajes que devoran compulsivamente, personajes con rasgos animales, secreciones corporales, horror, masturbación, castración y basura. De hecho, por mucho tiempo se referían al cine marginal como estética de la basura, opuesta a la estética del hambre de Rocha. Si Rocha llegó a definir el cinema novo como una galería de hambrientos, esto es de la estética del hambre, el cine marginal podría definirse como una galería de cuerpos grotescos. Mi argumento es que en estas películas el hambre se hace visible como una estructura grotesca de cuerpos excesivos y distorsionados. Las definiciones clásicas de lo grotesco subrayan esas presencias ambiguas que fueron tan comunes en el cine marginal.
De acuerdo a Lee Byron Jennings, que ha reunido varios usos modernos del término de grotesco, lo grotesco ha sido definido como algo entre lo horrible y lo ridículo. Así, el objeto grotesco siempre despliega una combinación de cualidades temibles y risibles. Esta interacción de fuerzas opuestas fue también central en el influyente estudio de Mikhail Bakhtin sobre la obra de François Rabelais. De acuerdo a Bakhtin, una imagen grotesca es siempre una imagen incompleta. Es la representación de una metamorfosis inconclusa entre el nacimiento y la muerte. Por esa razón es cómica y temible al mismo tiempo. En este sentido, el cuerpo grotesco no es simplemente un cuerpo excesivo y exagerado, sino un cuerpo que encarna una contradicción. Bakhtin usa el ejemplo de una escena de Pantagruel en la que Panurgo propone construir un muro hecho de genitales femeninos. Dice en la novela: he observado que el coño de las mujeres en esta parte del mundo es mucho más barato que las piedras. Por lo tanto, las paredes deberían estar construidas de coños, simétricamente y de acuerdo a las reglas de la arquitectura, la más grande debe ir en el frente. ¿Qué demonio podría derribar estos muros? ¿Qué metal sobre la faz de la tierra podría sostenerse en contra del castigo? En la escena, el elemento grotesco no es simplemente la imagen excesiva de múltiples genitales femeninos transformados en una estructura arquitectónica, o la imagen de los muros transformados en carne humana, sino la transformación ambigua del cuerpo humano en un material de construcción. El centro de esta imagen grotesca yace en el debilitamiento de los límites entre el cuerpo y el mundo, dice Bakhtin. De un modo similar, lo grotesco en el cine marginal es una consecuencia no solo de la presencia excesiva de un cuerpo distorsionado, sino de la yuxtaposición de dos elementos centrales: un contexto cotidiano o normal y las acciones de ese cuerpo excesivo individual en medio de ese contexto. El conflicto entre las acciones de los personajes y su contexto es evidente en distintas películas. En Semés Araña, la gesticulación extravagante de Araña, el vómito de Inés y los movimientos y lamentos violentos de María Gladys contrastan con la normalidad de los espacios cotidianos que encierran la acción. Pero la contradicción también es visible dentro de las acciones de los personajes. El mismo actor ejecuta acciones violentas y cómicas dentro del mismo espacio, cambiando de un estado de ánimo a otro sin evidente causa. Inés mezcla la acción abyecta de vomitar con gestos eróticos, tal como Araña mezcla discursos cómicos con serias meditaciones dentro del mismo discurso, o como María Gladys combina una canción alegre con sus dolorosos gritos. Lo grotesco no se refiere solamente al cuerpo individual de cada personaje, sino también a las interacciones de esos cuerpos entre sí y con la cámara dentro del espacio de la escena. De hecho, la película compone un gran cuerpo colectivo al diluir cualquier huella de individualidad. Los personajes se tocan y mezclan constantemente, mientras la cámara parece saltar de un cuerpo a otro. En este sentido, el cuerpo que vomita no es diferente del cuerpo que llora de hambre. Esta es probablemente la contradicción más radical de la película: un cuerpo hambriento que voluntariamente vomita. En este sentido, lo grotesco no se refiere solamente a personajes o formas concretas en la película, sino a su estructura misma, la estructura de un extrañamiento. Con esto ya acabo. Como afirmaba Wolfgang Kaiser, es nuestro mundo el que cesa de ser confiable y nosotros sentimos que ya no somos capaces de vivir en este mundo alterado. Lo grotesco infunde miedo a la vida en lugar de miedo a la muerte. Hasta ahí la cita. Ese sentido de extrañamiento, esa subversión de lo familiar que amenaza el orden social, es el efecto central de las películas del cine marginal. Al transformar el cuerpo hambriento en un cuerpo grotesco, las películas del cine marginal se oponen radicalmente a cualquier reducción y familiarización de la realidad del hambre. La distorsión y transformación del cuerpo hambriento en una realidad grotesca se opone a la domesticación de aquello que nos perturba y nos sirve como recordatorio de la deformidad esencial del hambre y de la imposibilidad de ignorar su carácter atroz. Para los realizadores del cine marginal, el cinema nuevo se había convertido en el símbolo de ese proceso de domesticación. Si alguna vez había sido un proyecto revolucionario, ahora se trataba de un cine digerible que usaba una fórmula conocida y predecible. Con el fin de evitar esa reducción, las películas del cine marginal, como Semés Araña, vacían el cuerpo del hambriento, privándolo de cualquier rasgo individual o de cualquier estructura narrativa. Mientras el cinema nuevo usó a sus personajes como el trasfondo para hacer visible al hambre, el cine marginal creó cuerpos grotescos en los que el lamento realista del hambre desaparece. Como en Semés Araña, la queja del hambriento es trivializada, casi silenciada, a pesar de su presencia invasiva. Esto no significa una actitud complaciente con la realidad del hambre,
sino una crítica radical a un cierto tipo de imagen y voz del hambriento que se había popularizado en Brasil y que hoy todos seguimos conociendo muy bien. Muchas gracias. Es un cine bastante crudo, bastante realista, vos mismo dijiste. ¿Cómo ves, si conoces el cine de Víctor Gaviria? Pues claro, el cine de Víctor Gaviria yo lo veo un poco como más puesta en escena. No se nota la puesta en escena, casi no se nota. Si la hay, pues se ve como un documental, a veces se llama falso documental, ¿no? Entonces, no sé si se puede establecer alguna relación. Gracias. Es una pregunta bien interesante. No solo esta película, sino las películas en general del cine marginal nunca tienen un carácter realista, a pesar de que el manejo de cámara y esas improvisaciones den la sensación de realismo. Nunca se interesan por grabar de manera realista, por ejemplo, a los habitantes de la favela y entrar a mostrar las verdaderas condiciones de vida, sino que todo está tremendamente, no solo ficcionado, sino tremendamente distorsionado a ese carácter hipergrotesco que les interesaba a ellos, precisamente para oponerse al realismo del cinema nuevo de la década anterior, que yo creo que es con el que tiene una conexión más directa el cine de Víctor Gaviria, más que con Glauber Rocha, que Glauber Rocha ya tiene distorsiones poéticas bien fuertes con realizadores como Nelson Pereira dos Santos y películas como Vidas Secas, que se volvieron íconos de ese cine del hambre realista, de planos largos, de los hambrientos que recorren el desierto, de la sequía, el momento en que tienen que matar su lorito para comérselo. Entonces yo creo que el cine de Gaviria está mucho más cerca de ese realismo que los 60 le interesaba que de este. Este precisamente era una reacción en contra del realismo, porque consideraban que el realismo se había vuelto una fórmula casi que fácil de repetir, pero sobre todo que tenía una consecuencia muy grave en el espectador, y era que en tanto fórmula para narrar la miseria, lo que hacía era terminar por hacer la miseria familiar para el que la ve, porque la repetición del lenguaje y de los códigos con el que se representa termina por hacer pensar al espectador que ya conoce el objeto. Entonces lo que querían hacer era, su oposición al realismo es precisamente romper cualquier tipo de código, cualquier tipo de familiaridad con el objeto y tirarlo hacia otra parte. Casi que es un cine de pura ruptura, opuesto a ese cine realista. Yo sí creo que habría que discutir si el realismo se convierte en fórmula o no. A veces sí, a veces no. Habría que ver si en el caso de Víctor Gaviria tiende a convertirse o no, eso es otra discusión. Pero lo que yo creo que hay de interesante en el cine de Gaviria es que es un realismo que extrae sus estructuras de la realidad misma. Cuando él cuenta su método de trabajo, cuenta que él parte de las narraciones que le dan sus personajes naturales, y que él, en lugar de cogerlas y adaptarlas a una estructura narrativa que él ya trae, saca la estructura narrativa del modo como ellos hablan. Entonces yo creo que eso es lo más interesante de ese tipo de realismo, que no se conforma con dar la sensación, crear la apariencia de que lo que está mostrando es real, sino que trabaja con la estructura misma como esa realidad se narra. Si eso se vuelve fórmula o no, pues ya habrá que verlo. Pero creo que ese es el punto cuando se habla de realismo, de entender que hay muchos tipos de realismo diferentes. Ellos estaban oponiendo a uno muy puntual que consideraban que ya no operaba en el contexto en el que estaban. Uno podría decir, claro, no dejan de hablar del hambre porque el hambre está ahí, tienen que seguir registrándola, pero el punto no es que sigan registrándola, sino que siguen usando el hambre como un lugar de reflexión estético para producir. Y eso es una de las razones por las cuales trabajé con el cine brasilero, y es una singularidad del cine en Brasil, y es que la forma como han reflexionado sobre su propia práctica estética, en muchos casos, no quiero decir siempre, pero en muchos casos ha pasado por metáforas o términos relacionados con la alimentación, desde el hambre al canibalismo primero en los 20, después en los 60, que renace Tropicalia y todo el cine que retoma el término canibalismo. El Glauber Rocha mismo conecta el hambre con el canibalismo, y el canibalismo resurge en los 90 de manera muy fuerte. Si hay algo como con las figuras de la alimentación que atraviesa la producción cultural en Brasil, que yo no sé explicar, pero que tampoco quiero decir que sea solo porque
el hambre sigue ahí, entonces el arte tiene que seguir hablando de eso. No creo que sea una relación tan obvia. Lo que yo sí traté de mostrar es que en cada década sí había realizadores que no solo filmaban el hambre, sino que usaban el tema del hambre como fuente de reflexión estética. El cine contemporáneo es bien interesante porque hay un boom en los 90s que ellos llaman la retomada, que es muy curioso como narran la historia del Brasil. Es como si los 60 hubiera sido el clímax, el punto de referencia siempre es el cinema nuevo de los 60, que es como la edad de oro del cine brasilero, no industrial, sino el cine brasilero independiente o artístico, que independiente no tenía nada. Los 70 ya es como esa generación rebelde y el momento en que el cinema nuevo empieza a caer. Los 80 la llaman la década perdida, como si no hubiera pasado mucho, cuando hay películas tremendamente interesantes e importantes, como La Isla de las Flores. Y después en los 90, gracias a una ley del cine, empiezan a hablar como del renacimiento del cine brasileño y se empiezan a producir muchísimas películas con un modelo de producción muy diferente, que es el que incluye financiación de las grandes cadenas televisivas como Globo Televisión, lo cual cambia radicalmente el lenguaje con el que se narran esas mismas, entre comillas, realidades de los años 60. Entonces, ¿qué ocurre? Que los realizadores se empiezan a interesar otra vez por el Sertão, por las zonas áridas del Nordeste, por las favelas, de una manera como renaciendo ese interés que habían tenido los cineastas de los 60. Pero cuando los críticos ven lo que hacen con ello, como películas como Ciudad de Dios, hay un gran como escándalo porque dicen que lo que están haciendo es espectacularizar los fenómenos de la pobreza, del hambre, que los realizadores de los 60 trataron de presentar de manera tan realista y tan cruda, que lo que están haciendo es más bien lucrándose con eso. Y entonces surge una crítica de cine que se llama Ivana Ventes, acuña un término que es el de cosmética del hambre, que es despectivo para decir, en lugar de esa estética del hambre comprometida, con una transformación real, con un cine de denuncia, lo que estamos es en una cosmética que coge el objeto, lo maquilla y lo vuelve bonito, y ella dice con el lenguaje de los videoclips de MTV para hacerlo consumible para el espectador. Entonces en Brasil se genera una discusión que no dura mucho, es muy curioso, sobre si de verdad el cine brasilero contemporáneo es una cosmética del hambre o no. Y hay muchos que empiezan a defenderlo y a decirle a esta crítica, pero pues si tú lo que estás esperando es que repitan lo que hicieron los de los 60, pues no se puede. Y entonces es una discusión bien interesante porque la pregunta de fondo es cómo presentar, cómo hacer imágenes de esas realidades y si hay un tipo de lenguaje que está vetado, es decir, si el lenguaje de la industria del espectáculo definitivamente hay que vetarlo y no puede dar cuenta de eso porque inevitablemente lo convierte en un producto de consumo. Entonces, en el último capítulo, que no voy a hablar, yo lo que trato es de defender la noción de cosmética, de mostrar cuáles son los supuestos que están detrás de los que critican a esas películas, y es como una cierta repulsión por lo bello, por la noción de maquillaje, como si lo superficial fuera malo y hubiera que encontrar como un trasfondo verdadero detrás. Entonces, lo que yo trato de mostrar es que, no en Ciudad de Dios, pero en otras películas, como Baile Perfumado u otras, es que asumiendo ese lenguaje del espectáculo también se puede reflexionar sobre las nuevas dinámicas de visibilidad del hambre dentro de las representaciones contemporáneas, es decir, que no hay que salirse de ellas para denunciarlas, sino que abriendo el lenguaje mismo de lo espectacular se muestra cuál es el nuevo régimen de visibilidad dentro del que aparece el hambre hoy. Y que eso es lo que pueden hacer esas películas. Si Ciudad de Dios lo hace o no, yo no quiero entrar en esa discusión. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero sí creo que hay muchas otras películas contemporáneas que entran dentro de esos lenguajes que sí logran hacerlo, que sí reflexionan. Por ejemplo, en Baile Perfumado es muy bonito porque ellos son muy irónicos sobre el cine de los 60. Entonces tienen a Lampiao, creo que es el personaje ese, como ese bandido que le servía tanto a Glauber Rocha porque era ante el hambre, como que había varias opciones para los habitantes no muchas, del Nordeste, y era o emigraban a otra región, y entonces caminaban por el desierto días, o se volvían criminales que tenían que robar comida. Entonces Glauber exalta la figura del criminal como la resistencia al hambre. En la película de Baile Perfumado es sobre un fotógrafo que es como que conoce al grupo de cangaceiros, de bandidos que operan en el desierto, y se mete con ellos,
y empieza a mostrar la vida de Lampiao, que era el líder, pero no como ese líder revolucionario contra el hambre que mostraba Rocha, sino como un tipo que tomaba whisky escocés, que iba a cine, que cuando ve la cámara de fotos le dice, ay, sí me gusta, tómamela así para que se vea no sé cómo. Es decir, muestra la banalidad del personaje y cómo todo eso que Glauber Rocha decía no entra y compone el personaje y los imaginarios que tenemos del personaje. Entonces empieza a reflexionar no solo sobre el fenómeno del hambre, sino sobre las representaciones del fenómeno del hambre, tanto desde los 60 como en el cine contemporáneo mismo. Entonces yo creo que eso que llamaron cosmética es un terreno muy, muy rico y que despreciarlo tan rápido ha sido una tendencia muy amplia, no solo en el cine, sino en la historia del arte. Hay una autora que se llama Rosalind, después no me acuerdo, Rosalind Grados, bueno, que tiene un libro sobre lo bello. No es ella, Rosalind, es otra, ahorita les digo, que tiene un libro que muestra cómo hay como una tendencia a reaccionar negativamente ante lo bello y a rechazarlo porque se lo califica como vacío, como si no tuvieran un trasfondo profundo que da cuenta de, y entonces muestra muchísimos ejemplos en la historia del arte y en la historia del cine de cómo se tiende a despreciar muy, muy fácilmente lo que consideramos superficial. Para mostrar que ahí hay una potencia. Entonces lo que yo quería hacer era mostrar que la noción de cosmética es muy potente, que tendemos a despreciarla muy rápido, pero que en la apariencia hay una potencia muy fuerte, en lo falso hay una potencia muy fuerte si reflexiona sobre sí mismo. Entonces yo creo que el camino es muy interesante porque el cine de los 60, es decir, nunca ha desaparecido de las discusiones sobre el cine en Brasil, es decir, es el referente inmediato cuando uno habla con cualquier crítico. Es inmediatamente, eso lo hizo Glauber Rocha, eso lo hizo, son los grandes nombres. Entonces el cine contemporáneo también está tratando de tomar distancia. Lo interesante es que hay unos que toman distancia comiéndoselo y reflexionando sobre él, y creo que es muy bonita la relación histórica que hay en esas diferentes etapas.